En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Apertura de la primera emisión de Noticiero de Televen, son las 6:04 minutos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a laborar sobre una agenda, la del día martes 9 de abril. Bienvenidos y además agradecerles el apoyo, la audiencia, el respaldo y la participación que tienen ustedes a diario en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Muy importante entonces que estén pendientes porque, como ayer decíamos, se perfilaba en un escenario informativo muy importante y cargado de noticias, y en efecto eso pues se confirmó. Hubo mucha actividad que comenzaremos nosotros a resumir en principio a todos ustedes con el posterior e importante complemento de los titulares de medios de comunicación social nacionales, regionales e internacionales y el resto de los segmentos que presentamos en la primera parte del Noticiero de Televen. La invitación para que también ustedes se comuniquen está abierta. Están abiertas todas las redes sociales de Televen, pero particularmente trabajamos con la red social X, antes conocida como Twitter. Así que, bueno, pendientes porque hay mucho que contar. Bueno, comencemos con el tema del Esequibo y la entrega de un legajo de documentos, cajas, un volumen significativo de cajas que se entregó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Países Bajos. Lo hizo la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía de la delegación venezolana. Allí, pues, entregó también un documento central donde explica las razones sobre el reclamo histórico territorial sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Posteriormente dio declaraciones ratificando criterios ya conocidos. Dijo que se había entregado una documentación histórica donde está la posición venezolana, donde se dice la verdad, según explicaba, sobre el reclamo territorial, y donde se explican las razones del por qué la insistencia y por qué ha habido una manipulación en todo esto y por qué se pretende cerrarle el derecho a Venezuela a hacer su reclamo, que lo mantendrá, sin duda alguna. Dijo que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento fundamental firmado en el año 1966, que lo que surja como decisión de la Corte Internacional de Justicia, pues no será reconocido en este caso. Hay que ver cuál será la decisión finalmente. Guyana, por cierto, ayer le dio la bienvenida al hecho de que Venezuela entregara el documento, pero también no solo el documento, como decíamos, sino también un legajo de documentaciones con copias sobre lo que ha sido este histórico y perseverante reclamo sobre un territorio del que fue despojado por el laudo arbitral de 1899. Entonces todo eso se explica. Hay muchas razones. Ahora tendrán los encargados, los magistrados encargados de la Corte Internacional de Justicia que evaluar la situación, la posición venezolana, la posición de Guyana. De acuerdo al criterio venezolano, Guyana no tiene un legajo tal para sostener el que mantenga la soberanía sobre el territorio en reclamación. Así que bueno, esto es parte del asunto. La Cancillería venezolana también emitió criterios dentro de esta misma línea de apoyo y respaldo a lo que fue la decisión del gobierno venezolano y la entrega de estos documentos ante la Corte Internacional. Y Maduro, en su habitual programa de los lunes en la televisión estatal, se refería a este y a otros temas que también podemos hacer referencia a ellos, pero en particular en este, decía que Venezuela va a mantener pues su propósito y su reclamo y su derecho a negociar. Hablaba del Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento que los guyaneses, o el gobierno de Guyana, mejor dicho, tendrá que sentarse, es el mecanismo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el que debe marcar las coordenadas y las pautas para lograr una negociación sobre el territorio que se reclama. Eso es una noticia importante que se destaca dentro de lo que es la agenda de este día martes 9 de abril.
Pero hay otros temas, hay muchos temas para desarrollar. Hablemos del proceso electoral venezolano. Bueno, ayer ocurrió, también lo mencionábamos en la primera emisión, la distribución en las tarjetas, o la distribución de las tarjetas de los candidatos que van a participar, de los 13 candidatos que van a participar en el proceso electoral del domingo 28 de julio. Cada quien tomó posiciones, esto vino de mayor a menor, es decir, los partidos políticos, las organizaciones o las tendencias que se marcaron en la última elección presidencial 2018, en esa misma línea, pues fueron tomando posición y escogiendo pues a los candidatos. Escogiendo los lugares, las posiciones donde iban a ir las tarjetas. Maduro es el que recibe más apoyo de diversas organizaciones políticas, también inscribió Acción Democrática, que tiene algunos apoyos, también diferentes candidatos, partidos, por ejemplo, Ecarri, que tiene apoyo de 5 organizaciones, Rosales, que tiene de 3 organizaciones. En fin, la tarjeta de la Mesa de Unidad está allí presente con el rostro de Edmundo González Urrutia, que fue el diplomático a quien inscribieron para no perder el uso y el derecho a esa tarjeta. En fin, ya se verá qué es lo que van a hacer con ella en definitiva, y a quién van a apoyar o si siguen dentro de esta línea. Bueno, y los diversos candidatos, son 13, ¿no? 12 que no se alinean con el gobierno y uno que es el del gobierno, que es Nicolás Maduro. También se confirmaba, lo hacía el presidente del Consejo Nacional Electoral, que estaba en el país, llegó el domingo, una misión exploratoria de la Unión Europea para que pues esté presente. Todavía no ha decidido, viene a ver cómo se está desarrollando el proceso. En este sentido, a reunirse con las autoridades electorales y con el resto de los actores políticos, es de suponer. También se conoció que se hizo invitación formal para que estuvieran como acompañantes países integrantes de la CELAC, también a Colombia, porque hubo una reunión ayer de cancilleres de Colombia y Venezuela en Cúcuta. También en este caso, pues se le entregó invitación al gobierno de Colombia para que participara como acompañante en este proceso electoral del 28 de julio. Por lo demás, bueno, sigue el nivel de expectativa sobre lo que va a ser un sector de la oposición finalmente en cuanto a una candidatura unitaria y la posición, bueno, que asumirá finalmente la candidata presidencial que no puede participar por su inhabilitación, María Corina Machado. Todo esto forma parte pues, del contexto. Hay otros elementos que surgieron también dentro de lo que es el movimiento y la dinámica que tiene este proceso electoral. Sigue el cronograma como tal, el proceso de sustitución de candidaturas para que tengan presencia con rostro en el tarjetón y en la máquina electoral finaliza el 20 de abril. En fin, la inscripción de nuevos votantes y también la actualización de datos hasta el 18 de abril. Por cierto, informaba también el Consejo Nacional Electoral que se habían inscrito aproximadamente 428.000 nuevos electores. Hay una duda y una pregunta por allí que debe aclararse. Si aquellos muchachos jóvenes que cumplen años antes del 28 de julio, ¿verdad?, sus 18 años reglamentarios para participar, se pueden inscribir. En algunos casos se ha dicho que sí, en otros que no, así que el Consejo Nacional Electoral aclare la duda para definir las cosas en ese sentido. Bueno, otras informaciones, ya que mencionábamos a Colombia. Ayer decíamos, hubo una reunión en Cúcuta entre los cancilleres de Colombia y Venezuela. Bueno, de ahí se organizó una agenda de trabajo porque esta tarde viene a Venezuela, lo confirmaba anoche en su programa por la televisión estatal Maduro, pues el presidente Petro. Petro estará aquí, entonces, en Venezuela, para hablar
bueno, en la generalidad se dice de asuntos bilaterales, para hablar del tema del gas, el tema del petróleo, el tema de la seguridad fronteriza, pero evidentemente el tema político electoral y las observaciones críticas que hizo Petro, entonces recientemente el presidente colombiano, sobre la no participación de la candidata escogida Corina Lloris para involucrarse y presentarse al proceso. Bueno, eso va a ser inevitable. Que se toque. Lo demás es la formalidad hacia afuera, pero ese tema es evidente que tendrá que evaluarse porque no gustó al gobierno venezolano. Maduro decía ayer que las diferencias pasan, que le restó importancia, que si no hubiera diferencias entonces la vida, no sé, sería muy aburrida, muy rutinaria o lo que fuese. Pero bueno, entonces Petro viene hoy, esta tarde, para Venezuela. Bueno, seguimos. Ayer la capital de la República, anoche mejor dicho, se eclipsó, pero no por el fenómeno natural que estaba previsto que ocurrió en el norte de la América, no, se eclipsó, perdió la iluminación y se ennegreció por terribles incendios que se desataron en el Parque Nacional El Ávila, en la zona de Antímano, en la zona del Lídice y en otros lugares. Estarán pues todavía en labores de refrescamiento. Tendremos seguramente alguna información adicional en la mañana de hoy, en esta primera emisión. Pero fue terrible y se contaminó el ambiente. Lo que se respiraba era un fuerte olor a humo y fue terrible. Y cuando se vieron las gráficas, los videos que se mostraron y se presentaron en los portales, pues nos dimos cuenta de la magnitud del hecho. También hacia el estado Miranda, hacia Filas de Mariche, se presentó un voraz incendio, pues fuerte, no tenemos sobre este mayor información, afectó diversas zonas. Eso también ayudó a esta contaminación, ¿verdad? Que en horas de la noche recibió lo que pudiéramos llamar Distrito Capital, en realidad, porque fue Caracas y parte de este sector del estado Miranda, ¿no? Fue terrible, pero bueno, actuaron, había información oficial sobre que estaban aproximadamente 420 funcionarios actuando para tratar de evitar que se expandieran las llamas. Al parecer se habría logrado hasta determinada hora de la noche en más de un 60%. Estaremos pendientes. Bueno, seguimos. Una información que viene de los Estados Unidos finalizó, concluyó con la condena el juicio al general venezolano Cliver Alcalá Cordones. Fue, sencillamente condenado a 21 años y 8 meses de prisión por haber, según el criterio del juez y el jurado, confirmadose esto, entregado armas en su momento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las FARC. Él admitió su culpabilidad en un momento, mas se desvinculó porque hubo acusaciones de la Fiscalía por una supuesta participación en el narcotráfico. Él lo negó en forma consistente. En todo caso, sí se le condena a 21 años y 8 meses en los Estados Unidos. La decisión fue en un tribunal de Nueva York. Bueno, retornamos a Venezuela al tema económico. Ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas de una información que es disidente, ¿no? Es distinta a la que ofrecía la semana pasada y que reseñamos acá del Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento inflacionario en el primer trimestre y particularmente en el mes de mayo, en el mes de marzo. Que nos revela la investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas, que la inflación fue de 3.9% en marzo, no 1.2% como dijo el Banco Central. Aumentó la inflación entonces en el mes de marzo, según esta organización o este organismo independiente. El acumulado en los primeros 3 meses es de 7.8%. Y el anualizado del primer trimestre 2023, primer trimestre 2024 es del 89%. Se reflejó mucho más en algunas zonas que en otras. Hubo un envión y un impacto significativo, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, ¿no? Así que, bueno, esta es la información que tenemos en ese sentido. Vamos con temas internacionales. Bueno, lo de Ecuador continúa en el vértice de la pirámide, sin duda alguna. Se pronunció el presidente Gustavo Noboa, habló de seguridad nacional, había mantenido un silencio muy prudente y que despertó la atención, que no podían
que delincuentes, que personas condenadas, se les ofreciera un asilo político. Era inaceptable. Esta persona estaba condenada, Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Entonces justifica a través de un comunicado, apoyándose, repito, en el tema de seguridad nacional y en el tema, pues, que ellos están en una lucha consistente contra las bandas criminales, la delincuencia y la corrupción. También habló, pues, desde México, desde Mazatlán, López Obrador, señalando que, bueno, Noboa, sin experiencia, tal y cual, pero cometió un error garrafal que ni siquiera comparó Pinochet, el emblemático Pinochet hubiese hecho, ¿no? Bueno, fue una comparación que algunos consideraron fuera de contexto, pero bueno, así es López Obrador. Entonces dijo eso. Mientras tanto, comienza pues una reunión que culminará mañana, una reunión de cancilleres, una reunión preparatoria hoy de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, como dije, comienza hoy y mañana será a nivel de cancilleres. También la CELAC está convocando una reunión. Otros factores internacionales se pronuncian para que traten de bajar las tensiones entre México y Ecuador, en fin, pero es bastante complicado todo esto. Bueno, otro tema que no lo coloqué y se me había pasado, pero es importante en la referencia a lo que fue el tema de la Corte Internacional de Justicia. Ayer el CARICOM se pronunció en un comunicado muy fuerte, señalando que lo que hizo la Asamblea Nacional Venezolana al aprobar la ley orgánica para la defensa del territorio esequibo es un hecho que va a provocar mayores tensiones. Fue muy severo el comunicado de CARICOM en contra de la decisión, pues, de la Asamblea Nacional de aprobar esta ley. Bueno, continúo. Quería no dejarlo pasar por alto porque es muy importante, porque seguramente la Cancillería venezolana habrá de responderle hoy al CARICOM. Decía, bueno, seguimos con el tema de Gaza. Netanyahu, a pesar de haber retirado al ejército del sur después de intensos combates, ha dicho que, no obstante, hay una fecha para regresar y tomar y enfrentar a las bandas terroristas de Hamas en la población de Rafah, donde se concentra el grueso de la población palestina que huyó del fragor y la intensidad de la guerra. Esto mantiene mayor tensión en ese sentido sobre lo que pueda pasar, pues, en los próximos días. Hay conversaciones por vía indirecta para lograr un alto al fuego, pero este anuncio de Netanyahu coloca la situación en un nuevo momento crítico. Incluso Hamas no acepta las condiciones del gobierno israelí. El eclipse solar. Bueno, tal cual se pronosticaba, se vio solo en el norte de la América, fundamentalmente en los Estados Unidos y también en México, en Mazatlán, en el Pacífico, y algo en Canadá. En Venezuela no hubo, fue un 0.6% apenas, una ligerísima intensidad. Se generaron expectativas, pero Venezuela no recibió los efectos del famoso eclipse solar. Bueno, vamos con los deportes. Hay temas importantes. Hoy, pues, comienzan los partidos de ida de la UEFA Champions League, los cuartos de final. Los cuartos de final. El enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid, eso será en el Santiago Bernabéu, y el enfrentamiento entre Arsenal en Londres versus Bayern de Múnich. Atención con esto, porque ahora esto se contaminó con el ingrediente político. Una advertencia del grupo terrorista islamista o fundamentalista Estado Islámico diciendo que llamaba a eliminar a todos y a tratar de realizar atentados en los estadios donde se van a realizar partidos en el día de hoy de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es decir, en Londres, en el Emirates Stadium, donde juega el Arsenal, en el Santiago Bernabéu, mañana en el Civitas Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid, que se medirá al Borussia Dortmund, y hoy y mañana también en el partido en Parque de los Príncipes en París, donde juega el PSG, el Paris Saint-Germain versus el Barcelona, pues, de España. Así que bueno, ojalá sea solamente ruido y no pasen. Hay alerta 4 en los estadios, que es la previa a la alerta mayor cuando se trata de actos terroristas.
Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del clima, del tiempo, a ver si hay algo más sobre lo que ocurrió con los incendios. Y también, bueno, lo que ustedes nos envían, que también es información que se suma a través de redes sociales. Y lo reseñamos siempre al final. Así que, Gaudy y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 9 de abril de 2024. Qué gusto que nos acompañe en este recorrido de noticias. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Hola, Gaudy. Saludos a todos nuestros amigos televidentes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Miren, hablando del incendio, hace unas 6 horas, sin parques oficial, a través de los bomberos forestales, decían que este cuerpo civil de guardaparques, junto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Brigada de Incendios de Corpoelec, mantienen el control sobre los focos activos en el Parque Nacional Guaraíra Repano. Allí tienen la fotografía. Bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo de estas y otras informaciones. Nos toca a nosotros hacer revisión de titulares de la prensa nacional. De inmediato. Bueno, vamos a iniciar este recorrido con la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos destacan, llevan a la Corte Internacional de Justicia la verdad histórica del Esequibo. Dice parte del sumario de esta nota, que ya por cierto adelantaba Carlos en su resumen, dice Venezuela presentó evidencias de su titularidad única sobre este territorio. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acotó ante la Corte Internacional de Justicia que el laudo criminal, según reseña este diario, de 1899, fue un fraude y que el país nunca ha consentido la jurisdicción de ese tribunal para esta controversia territorial, pues el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Tienen la fotografía que la acompañan de este titular, el peso de las pruebas. Venezuela entregó ayer a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un documento y sus respectivas copias de pruebas que demuestran que se cometió un crimen en 1899 con un laudo fraudulento. En otro tema, también lo anunciaba Carlos en esta introducción, dice hoy arriba al país Gustavo Petro para revisar agenda bilateral. El anuncio lo hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer en Cúcuta se reunieron los cancilleres de Venezuela y Colombia, cita en la que el ministro Gil reafirmó el compromiso del país con el proceso de paz en la vecina nación. Más abajo van 428.000 nuevos inscritos en el registro electoral. Y puentes Bolívar y Ureña ya abren hasta las 12 de la noche. Por supuesto, hace referencia a la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario La Voz. Su titular principal dice lo siguiente: más calor y menos agua en las próximas 48 horas. La empresa Hidrocapital anunció una parada obligatoria del sistema TUI 3 que afectará a todas las comunidades del distrito capital, también de los estados Miranda y La Guaira. Esto a partir de hoy martes por 48 horas. Van a realizar trabajos de rehabilitación integral y mantenimiento electromecánico del sistema. Comunidades deben tomar previsión por la falta del vital líquido. Más abajo leemos lo siguiente: hallaron cadáver de una mujer en interior de una alcantarilla. Fue hallado por los paramédicos Ángeles de la Autopista. Bueno, se señala también que luego de esto, comisiones del CEI y CPC se hicieron presentes en el sitio para poder realizar las investigaciones pertinentes del caso. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, que se encontraba en avanzado estado de descomposición y además vestía un blue jean y una blusa roja. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos dedican toda esta primera plana al tema del eclipse total de sol que se vivió el día de ayer en varias regiones de Norteamérica. Dice una pepa de luna y tienen una gran fotografía allí. Dice el sumario, más de 650 millones de personas pudieron observar el fenómeno que se dejó ver a plenitud en Estados Unidos, Canadá y el norte de México. El eclipse total de sol tuvo una duración de 4 minutos. Además tienen una pequeña fotografía, dice la Estatua de la Libertad estuvo arropada por la ausencia de luz.
Nos centramos ahora en notas del portal del diario El Universal. Una de ellas dice lo siguiente: presidente Maduro, recuperaremos los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo. Se los juro, esto está entre comillas. Se hace mención de una comunicación que se tuvo con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien fue la encargada de consignar las pruebas venezolanas en La Haya. De manera textual, señala este periódico, hemos llevado la verdad y es contundente, es una verdad histórica, jurídica y moral. Venezuela está defendiendo su verdad, una verdad histórica, sólida. Nosotros no le estamos quitando nada a nadie, nos estamos recuperando de un fraude y despojo. Esto lo expresó Delcy Rodríguez al primer mandatario nacional durante el programa número 40 con Maduro Más. ¿Qué otros temas hay presentes en este portal del diario El Universal? Bueno, uno internacional en donde está prácticamente la mirada puesta de muchas naciones. Autoridades ecuatorianas aseguran que Jorge Glass se descompuso por su negativa a consumir alimentos. El ex vicepresidente permanecerá internado unas horas en observación en el centro de salud y señala también ese comunicado que enviaron que se encuentra estable. Glass ha sido trasladado de urgencia desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca, ubicada cerca de Guayaquil, a una unidad hospitalaria de la ciudad. Esto en medio de una variedad de versiones, entre ellas una presunta sobredosis de medicamentos. Es por eso que el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores emitió este comunicado en el que señala lo que les acabamos justamente de comentar. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes informaciones que destacan en el portal web del diario El Nacional. Ellos abren con este incendio que se reporta en el Parque Nacional El Ávila. Reportan incendio en El Ávila, a la altura del Hospital del Lídice. Ya compartimos con ustedes información actualizada hace minutos. Según las autoridades, han controlado ya varios de estos focos. Vamos a seguir con esta revisión del Nacional. Dice que este incendio se desató este lunes en el sector El Manicomio, detrás del Hospital General Jesús Llerena, en la urbanización Lídice, en el oeste de Caracas. El fuego se extendió a varios sectores cercanos, incluidos La Pastora y Los Frailes de Catia, según reportes de usuarios de la red social X. Más abajo se reseña que Venezuela afronta una crisis sin precedentes de incendios forestales alimentada por una sequía exacerbada por el cambio climático en la región amazónica. Datos de la Agencia Brasileña de Investigación INPE, encargada de monitorear América del Sur, revelan más de 30.200 puntos de incendio en el país durante enero a marzo, marcando el nivel más alto desde 1999, publicó la agencia Reuters. También tenemos en este portal web del Nacional el tema internacional. Dice 3 muertos, incluido el atacante en tiroteo en oficina de abogados en Las Vegas. Se reseña en la nota que el Departamento de Policía de Las Vegas dijo en conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió en las oficinas de abogados donde se realizaba una declaración judicial. El atacante mató a 2 personas y luego se quitó la vida, ahondaron las autoridades. Además, dicen que este cuerpo policial respondió a una llamada de emergencia por disparos pasadas las 10 horas local en el área de Summerlin. Además, se reseña que el tiroteo tuvo lugar en esta oficina de abogados de Prince Law Group, donde se llevaba un proceso judicial por la custodia de un niño. Amigos, vamos a hablar ahora de deportes. Tenemos lista la portada del diario Líder y ahí tienen en la imagen a William Contreras, un líder en Milwaukee. Señala la nota que comanda a su equipo en averaje, 389 hits, 14 empujadas 9 y anotadas 8, todas cifras de peso en el segundo lugar de los cerveceros. Cata de oro en Juegos Sucre 2024, los karatecas venezolanos Diana Oligino y Gianluca Greco lograron el oro de los bolivarianos juveniles. Y atención con esto, porque los criollos van a brillar en México y es que este jueves arranca la pelota azteca con más de 50 peloteros criollos. Eric Leal abrirá por los Diablos Rojos. Bueno, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión que vamos a tener a la vuelta. Bueno, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Sigan allí, ya venimos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de Rejoin, el primer tratamiento digital con receta para el trastorno depresivo mayor.
Según explican los especialistas, la aplicación emplea un programa de 6 semanas que combina un nuevo enfoque denominado entrenamiento cognitivo-emocional y lecciones de terapia cognitivo-conductual. Las investigaciones preliminares demuestran que estos ejercicios pueden estimular la amígdala y el corteza prefrontal dorsolateral y tener efectos antidepresivos. Señalan que Rejoin está clasificado como un producto sanitario de riesgo bajo en comparación a otro producto comercializado, lo que significa que es seguro y eficaz para tratar este tipo de situaciones. A pesar de que la investigación es reciente, no descartan que sea muy efectiva con el pasar de los años. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Falcón tenemos portada de Nuevo Día. Titular principal: partidos escogen posición en el tarjetón electoral. El acto se realizó en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral con presencia de las autoridades electorales y los representantes de los partidos políticos. Con gráfica informan misión de observación. El gobierno venezolano invitó este lunes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, y en especial a Colombia para que sean observadores de las elecciones presidenciales. También se lee: el Esequibo es nuestro, el Esequibo es venezolano. Esto lo dice Delcy Rodríguez, quien informó que entregó ante la Corte Internacional de Justicia un documento con evidencias que demuestran el derecho de Venezuela sobre el Esequibo. Condenado, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá fue condenado a una pena de 21 años de prisión en Estados Unidos. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo. Ellos dan prioridad al siguiente titular: le pondrán freno al certificado médico chimbo. Dice que el INTT anunció que se diseñará una página web donde se registrarán. Los galenos especialistas en medicina vial serán los únicos encargados de emitir el documento. La iniciativa nace luego de que autoridades en Táchira anunciaron que 60% de este tipo de documentos en ese estado era falso o pagado con gestor. Más abajo tenemos capturados 2 azotes de Mañonguito con facímil y droga. Además, 90 familias de la ciudadela José Martí en riesgos por mal estado de techos. Vamos ahora con la portada del periodiquito. Este periódico es de Aragua. Titular principal: investigan muerte del doctor Uber Vera. Los primeros elementos recabados en el lugar por los expertos en homicidios del CICPC apuntan a que se trató de una muerte por asfixia mecánica. Familiares afirmaron que no tenía motivos. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que los expertos forenses lo someterán a pruebas médicas científicas para corroborar esta hipótesis. Estaba desaparecido desde hace 8 días y el cadáver fue hallado la mañana de ayer a la altura del kilómetro 10 de la autopista regional del centro. También en la portada dice: carrucheros aminoran la falta de agua. Hombres y mujeres prestan el servicio para los hogares por el costo de bolívares 10 por botellón, lo que ayuda a familias que buscan el vital líquido. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Nos comparte la hora, Salmerón? 6:42 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y mensajes que llegan a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. Ya veremos. El gigante tecnológico estadounidense Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y Threads, anunció que identificará cualquier contenido de imagen o audio generado por inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la lucha contra la desinformación. La vicepresidenta de contenido de Meta, Monica Brickert, indicó a través de una publicación en su blog que esperan tener etiquetado el contenido generado por inteligencia artificial en el mes de mayo. Las publicaciones realizadas con esta tecnología aparecerán con la mención Made with AI, que en español sería hecho con inteligencia artificial. Además de las etiquetas visibles, estos contenidos serán marcados por la plataforma con una marca de agua digital. Meta también reiteró que cualquier contenido creado con inteligencia artificial que viole sus políticas será eliminado inmediatamente de sus plataformas. Con estos avances se busca regular la IA y brindar mayor seguridad a los usuarios con las informaciones que se obtienen en Internet. Renny Escalona, Televen.
Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras. En Colombia tenemos portada del Heraldo. 7 firmas construirán 34 parques en Barranquilla y la eclipsemanía se tomó a Estados Unidos y México. Ahí tienen la imagen. ¿Qué trae la portada digital del Vocero de Puerto Rico? Se lo vamos a contar de inmediato. Tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular. Urgen mayor acceso a servicios para familias. El Departamento de Familia registra 4.151 referidos en lo que va de año, mientras especialistas se recaban atender los problemas familiares, incluyendo los de la pobreza, de manera integral. Nos vamos a Honduras. Tenemos la portada del diario El País que circula en esta nación. Titular para la mañana de hoy: Copán Ruinas es una población de este país. Reclama al gobierno. ¿Qué reclaman? Bueno, ellos tienen un sistema de agua potable, mantenimiento de la red vial, seguridad y la concesión de un porcentaje justo de los ingresos que recibe el Parque Arqueológico y la aduana El Florido. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Mérida, Táchira, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Los Teques estará parcialmente nublado, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 30. Coro parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 36. Barquisimeto mayormente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, comenzamos con un mensaje que nos envía la señora Eli. Ella hace un llamado a los transportistas para que tengan un mejor trato con las personas de la tercera edad cuando abordan sus unidades. Por acá, Oneil Blanco nos saluda, envía saludos a todo el equipo de noticias. Ramón hace una denuncia también para las camionetas en Caricuao, la ruta Zoológico Bellas Artes. Él señala que se está cobrando más de lo que está estipulado en la Gaceta Oficial. Y nos escribe Fernando Farfán desde San Fernando, municipio San Fernando del estado Apure, la urbanización Los Tamarindos y Barrios. Ellos señalan que se les va la energía eléctrica por 4 horas prácticamente todos los días, señala acá el señor Farfán. Bueno, agradecemos como siempre esos mensajes que hacen llegar a nuestras redes sociales. Vamos ahora con Carlos Fernández para conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, hay mucha información adicional, desde luego. Hay trabajos que ha preparado el equipo de periodistas y que vamos a reseñar en el recorrido de esta primera emisión. Hay un tema importante de salud, con esto vamos a encabezar este nuevo resumen. Tiene que ver con un tema que mucha gente desconoce, pues más del 25% de la población venezolana sufre de la enfermedad de vejiga hiperactiva. ¿Quiere saber más sobre esta condición? No se pierda el reportaje de nuestra compañera Vanessa Urbano. Nos trasladamos al estado Lara. Allí en esa entidad piden a los transportistas a respetar el precio del pasaje. Retornamos con un tema de comunidad. Esto ocurre en el municipio Baruta del estado Miranda. Una peligrosa falla de borde a la altura de ese sitio pues afecta a quienes visitan el municipio, así que tienen que actuar las autoridades con prontitud. Vamos al tema internacional. Un muerto y 9 heridos tras incendio en plataforma petrolera en México de la empresa estatal Pemex. En el espacio de la entrevista hoy estaremos conversando con Carliana Arriechi, quien es diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Y cerramos siempre con información del arte y el espectáculo en lo actual. Carlos Baute estrenó nueva canción. Bueno, simplemente les vamos a solicitar que permanezcan en nuestra audiencia. Es una breve pausa lo que haremos y al regreso tendrán las informaciones con todos sus detalles con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. También para los compañeros aquí en estudio, por supuesto, para ustedes en sus hogares. Gracias por permitirnos entrar cada mañana. Nos sentimos de verdad muy complacidos por ello. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Cruzmila. Un gusto saludarte a ti. Un gusto también saludarles a ustedes, compañeros en el estudio y, por supuesto, amables televidentes que siempre están allí temprano en la mañana. Gracias por acompañarnos. Pues vamos ahora con la actualidad, o más actualidad informativa, más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Guyana tendrá que dialogar con Venezuela para resolver la disputa territorial de la Guayana Esequiba basándose en el Acuerdo de Ginebra. Ir a la Corte Internacional de Justicia ha sido una ilusión mentirosa, falsa. Ha sido un paso errático de Guyana, empujada por la ExxonMobil, por el Comando Sur, por el imperio estadounidense. Y lo único que le queda a Guyana es venir tranquilita y sentarse frente al presidente de Venezuela y empezar negociaciones de paz para resolver esta controversia por la vía del diálogo. En su programa Con Maduro Más, el primer mandatario nacional calificó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de traidor por sus recientes declaraciones en relación a la Guayana Esequiba. Luis Almagro es un mercenario, además de traidor, y antivenezolano. Él apoya al Comando Sur, a la CIA, al ExxonMobil y a Guyana contra los derechos históricos del Esequibo. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Por otro lado, el jefe de Estado invitó a una delegación de acompañantes de la Unión Africana a participar como observadores de la elección presidencial, resaltando la importancia de los veedores internacionales para las elecciones. El presidente Maduro anunció además que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, llegará este martes a Venezuela con el objeto de revisar diversos acuerdos binacionales. Y el canciller de la República, Iván Gil, propuso a Colombia enviar una misión de observación para la elección presidencial prevista para el 28 de julio, durante un encuentro con su homólogo de la nación vecina, Luis Murillo. Hemos podido transmitir también información de primera mano al canciller Murillo del proceso, cómo marcha. Acaba de concluir hace una semana, el 26 de marzo, el proceso de postulaciones, un proceso exitoso. Las 37 organizaciones políticas que están registradas en el Consejo Nacional Electoral, o sea, el 100% de las organizaciones políticas han podido registrar sus candidatos. Gil además desmintió que el Consejo Nacional Electoral haya impedido la inscripción de algún candidato al comicio presidencial. Por su parte, el canciller de Colombia, Luis Murillo, detalló que en la reunión se alcanzaron acuerdos en distintos ámbitos. Se ha avanzado en cerca de 6 áreas importantes, entre transporte, movilidad, asuntos migratorios. Hemos tenido encuentros de los ministros de Cultura, de Cooperación Técnica, los ministros de Defensa también se han reunido en diversas ocasiones y hay acuerdo de protección recíproca de inversiones que está en trámite legislativo en Colombia, hay acuerdos parciales de naturaleza comercial, hay acuerdo para la prestación del servicio de tránsito aéreo que va muy bien, se ha recuperado bastante, lo hablábamos con el canciller Gil, estos servicios. Murillo indicó que ambos países esperan avanzar en la regularización de los distintos pasos fronterizos entre las dos naciones. Entre tanto, el registro electoral ha contabilizado 1.035.245 movimientos en lo que va de jornada especial. De ellos, 428.000 corresponden a nuevos inscritos y 606.352 son reubicaciones. El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, informó que el cronograma electoral se ha desarrollado en 39,60%. Todavía nos queda un 60% de las actividades
por iniciar. Esta semana es una semana muy importante en el marco del cronograma, ya que, por un lado, sigue avanzando en la última etapa ya la jornada de registro electoral, lo cual nos da números muy satisfactorios al día de hoy. Hemos estado analizando con la Comisión de Registro los números de la jornada que inició el 18 de marzo y finaliza el 16 de abril, con más de 1.000 máquinas, 1.043 máquinas desplegadas a nivel nacional. Este lunes, los representantes de organizaciones con fines políticos se reunieron con el Consejo Nacional Electoral para seleccionar sus posiciones en el tarjetón. Los puestos fueron priorizados según la Ley de Procesos Electorales. El próximo miércoles 10 de abril, el CNE se reunirá con las organizaciones políticas para explicarles cómo funcionará el nuevo sistema automatizado para todo lo relacionado con la rendición de cuentas de las campañas. Aseguraron que sigue la fase 2 del proceso de modificación y sustitución de postulaciones y posteriormente iniciarán las auditorías. En ese marco de las auditorías, que es el verdadero corazón de las garantías electorales, vamos a hacer auditorías a través de la plataforma Zoom para que las organizaciones o las misiones de observación, expertos electorales, puedan participar desde su país de origen. En caso que no puedan venir, presencialmente tendremos a las organizaciones, a los técnicos. Desde el Consejo Nacional Electoral confirmaron la llegada de una misión de la Unión Europea para una visita logística de cara a las presidenciales 2024. Harley Monseguilemán, Televen. Y el Gobierno Nacional rechazó los cuestionamientos por parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sobre la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. A través de la red social X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó al secretario general de la OEA de cuestionar la soberanía de Venezuela, al tiempo que lo catalogó como una persona oportunista e impresentable. Hacemos con eso una nueva pausa para publicidad en el noticiero. Primera emisión. Al regreso en Lara reportaron que una imagen de la Virgen del Valle lloró en 3 oportunidades, lágrimas de sangre. Este lunes, varias zonas de los municipios Naguanagua, San Diego y Valencia, en el estado Carabobo, quedaron cubiertas por el humo proveniente de los múltiples incendios forestales que desde hace ya varias semanas se vienen presentando en la entidad. Algunos incendios en el Parque Nacional San Esteban, Cerro El Volcán y Cerro El Café fueron avivados por las fuertes ráfagas de viento registradas este lunes en la entidad. Autoridades aseguran que continúan combatiendo las llamas pese a las diversas dificultades presentadas en estas zonas. En la condición donde se está desarrollando el incendio para poder acceder y poder movilizar los medios hacia la parte alta del centro, del cerro, efectivamente poder subir todos los equipos es algo un poco complicado, por eso es que llamamos a la calma, donde todos los equipos incluso ya no nos cae la noche y todo el tema de poder relevar el personal. Vimos hace rato un mapa satelital, un mapa de calor donde nos indica las altas temperaturas, lo que quiere decir que no podemos descartar que en cualquier momento podamos tener algún tipo de incidencia como esta en otros factores. Señalan que la nube de humo cubrió principalmente varios sectores residenciales del municipio Naguanagua. La parte de Mañongo, Tazajal, la parte norte, todo lo que es Colinas de Girardot, las Petrocasas, todo ese sector se ha visto afectado por el humo, no por el incendio propiamente. El incendio se ha mantenido en la parte alta del cerro. Destacar que más de 80 funcionarios de diferentes organismos del Estado continúan desplegados día y noche en las zonas afectadas. Desde el Estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Vamos ahora al estado Lara, donde fieles cristianos reportan que la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Valle, lloró en 3 oportunidades lágrimas de sangre. Este curioso hecho se habría registrado en una comunidad al oeste de Barquisimeto. Nuestro compañero Ramón Belis a esta hora nos tiene los detalles de esta información. Ramón, te saludamos.
Así es, muchísimas gracias por el contacto. El equipo del noticiero se ha trasladado hasta el sector Las Américas, ubicado en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, justo en donde se llevó a cabo la manifestación de esta Virgen del Valle con llanto en 3 oportunidades. Hablamos con los residentes de esta vivienda y esto fue lo que nos contaron sobre lo vivido en este lugar. Y quedamos fue asombrada. Y ay, ¿qué pasará? Yo digo, ¿será porque yo le pido tanto? Día y noche, de madrugada, por mi familia, por mis hijos, por mi mamá, por mis amistades, por Venezuela, por todo, pues. Bueno, quedamos asombrados. Mandé llamar a la vecina del frente para que vieran. Me dice, sí, dale, bueno, hablen con el cura, a ver. Después, ya a las 3:34, otra vez, la Virgen llorando, las manos las tenía también llenas, se las limpié y olí. Olía pura sangre y había una gota aquí que se secó. Le limpié las manos, le volvió a salir. De verdad, no sé qué mensaje nos quiere dar. Miembros de la Iglesia Católica también están al tanto de esta manifestación que ha tenido la Virgen del Valle en esta vivienda, que repetimos, está ubicada en el sector Las Américas, en pleno oeste de Barquisimeto. Parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Estado Lara, y con esto retornamos el contacto al estudio en Caracas. Los zulianos salieron a la hora del eclipse para apreciar el fenómeno, pero no pudo verse desde esta parte del país. Se notó más al norte, tanto en Falcón como en la Alta Guajira. El calor y el sol eran fuertes, pero algunos salieron con la intención de ver el eclipse. Según los especialistas, solo el 2,8% del sol se iba a cubrir y ese porcentaje no era suficiente para apreciarlo. Solo con equipos especiales podría verse, mas sin embargo muchos recordaron el eclipse de 1998. Ayer una niña, y cuando estaba pequeña mi abuela me lo mostró, solo tenía 6 años y también no recuerdo mucho, pero sé que fue algo muy bonito e inolvidable. Esto es inolvidable. Filtros polarizados que se usan en equipos para soldar. Niños y adultos voltearon su mirada entre las 2:30 y 3 de la tarde. Solo vieron el sol. Alcatire, como le dicen los zulianos al astro rey. Aquí solo se iba a ver muy mínimo, entonces no lo pude disfrutar. Hubiese amado vivir el momento de 1998, pero no. Entonces, pero igual lo disfruté. Faltan varias décadas para poder apreciar otro eclipse total en Venezuela. Este tipo de fenómenos evidencia que nuestro planeta forma parte, una muy pequeña, en todo un enorme sistema llamado universo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bien, cambiamos de tema. Si usted padece incontinencia o tiene aumento de la frecuencia urinaria durante el día y la noche, puede estar padeciendo de la enfermedad de vejiga hiperactiva. Esta patología crónica afecta a más del 25% de la población venezolana. Ir al baño más de 8 veces al día acompañado de una fuerte necesidad de orinar difícil de controlar, sentir dolor pélvico y espasmo en la vejiga o mojar la cama son algunas de las características. Según datos de la Asociación Española de Urología, esta patología afecta un 6% de las mujeres entre 25 y 64 años y un 4,6% en hombres entre 50 y 64 años. La doctora especialista en piso pélvico, Eddie Vito, mencionó que los jóvenes también pueden sufrir esta enfermedad y que son múltiples los factores de riesgos. Índice corporal mayor de 30, eso quiere decir que ya hay un proceso inflamatorio, un proceso metabólico asociado, y la vejiga hiperactiva se ha asociado también con la obesidad, así por ejemplo con la edad, con el envejecimiento, con el prolapso vaginal, con la menopausia. Cuando comienzan a disminuir esas hormonas en esa etapa difícil de la vida, pues también pueden aparecer estos síntomas y es muy frecuente. Los problemas metabólicos, los problemas de estrés. La especialista detalló que una inadecuada alimentación y el consumo de cigarrillos también influyen en la aparición de esta enfermedad y que la exploración física es básica para descartar otros procesos que podrían estar ocasionando estos síntomas. Durante el llenado de la vejiga puede ser que la vejiga se contraiga, es como si fuera una arritmia.
Entonces el paciente no aguanta las presiones y se foga la orina. Debemos enfocarnos en tratamientos de primera línea, en cambios de estilo de vida, ese paciente, adecuarle todos los líquidos, en omitir todo lo que son irritantes vesicales como cafeínas, alcohol, gaseosas, cítrico, chocolate, comidas procesadas, colorantes, químicos. Son pacientes que realmente cambian su nutrición. Esta condición médica no se puede curar, pero sí tratar para aliviar sus síntomas mediante diversas opciones de tratamiento. Además de los síntomas físicos, distintos estudios de acuerdo a la psicología demuestran que las personas que padecen de esta enfermedad comienzan a sufrir de ansiedad y depresión. También tienen problemas para socializar y tienen dificultad para retomar el sueño. Vanessa Urbano, Televen. Y el gobernador del estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, solicitará al gobierno central disminuir el precio del combustible para los pescadores de la entidad. El Ejecutivo Regional destacó que ante las dificultades que atraviesan los trabajadores del mar para adquirir la gasolina para salir a faenar, se debe implementar políticas públicas que permitan reactivar esta actividad económica, que por tradición es la de mayor demanda en la región. Decirle a ustedes, los pescadores, los luchadores día a día, de que voy a seguir insistiendo con el gobierno nacional, fundamentalmente con PDVSA, que le baje el valor a los combustibles que utilizan ustedes. Y fundamentalmente a los hombres y mujeres de la península de Macanao, que está semi-paralizada sus embarcaciones por el costo del combustible. Estas declaraciones se las ofreció el mandatario insular durante la entrega de 40 motores a los pescadores de Nueva Esparta. Lisbeth Miquilena, Televen. En el estado de Carabobo, el ministro del Petróleo, Pedro Tellechea, hizo entrega de nuevas unidades para la distribución de combustible y gas. Desde el centro de distribución de Yagua en Guacara, Tellechea hizo entrega de 203 chutos y 100 cisternas para la distribución de combustible. Además, 25 unidades tractoras para el suministro de gas comunal. Esta logística nos lleva a completar en la primera fase los 450 chutos que debimos recibir para la transformación de la distribución del combustible para todo el territorio nacional. Ya estamos entrando en la segunda fase, que es el proceso de contratación de unos 600 chutos más para el próximo semestre. Asimismo, el titular por el Ministerio del Petróleo aseguró que la estatal PDVSA ha realizado en la refinería El Palito los mantenimientos requeridos para garantizar su operatividad. Se culminó el mantenimiento programado. Una vez culminado el mantenimiento, dimos arranque a las plantas y se encuentra en total normalidad. Por eso es que ustedes ven que no tenemos ningún tipo de situación de riesgo en lo que es la distribución de combustible. Por último, Tellechea indicó que la producción de crudo en el país se ubica en más de 900 barriles por día y continúa aumentando mensualmente. Desde el estado Carabobo andino, Ignacio Yaguare, Televen. Desde hace más de media década, una peligrosa falla de borde a la altura de la Trinidad representa un gran riesgo para los baruteños y para quienes visitan el municipio mirandino. Observen cómo en esta falla no hay ningún tipo de señalización, pero sí hay piezas de la parte del tren delantero de un vehículo que hace tan solo unos días lamentablemente derrapó y posteriormente cayó hacia la quebrada. Los grueros me contaron que el chamo se metió desde aquí y fue a parar allá abajo. El sábado aquí casi me llevan por el medio también. Un señor venía bajando a toda la velocidad que da el carro y bueno, nada, se llevó la acera. Gracias a Dios no perdió el control y no hubo otra desgracia aquí. Tiene años eso ahí, no lo arreglan, no sé qué pasa ni a quién corresponde. Pero eso es una guillotina. Todos los fines de semana hay problemas ahí y eso tiene años. No sé a quién pertenece, si a Baruta o gobierno central, porque como todo está centralizado y nadie responde, que lo arreglen, a que le toque. El problema se ubica justamente en la vía principal de la Trinidad, donde, según las denuncias, el alumbrado público es deficiente, lo que agrava aún más el peligro en la zona. Nada, que no hay iluminación de nada. Esto es una guillotina aquí, esto es
Aquí no hay luz, aquí lo poquito que luz que hay es de aquí en la clínica y un poquito de faro que hay por ahí iluminado. Precisamente por precaución, muchos conductores reducen la velocidad al aproximarse al sitio, pero en horas pico el tránsito se congestiona, ya que entre la falla y los escombros el canal lento queda prácticamente inutilizable en dicho tramo. Se obstaculiza demasiado el tráfico en las mañanas, se hace un embudo, todos los carros quieren pasar rápido, de verdad que si la arreglan sería magnífico. Un caos, un caos. Ahorita me parece extraño, bueno, no son las 12 todavía, pero no tarda en ponerse esto. Si te quedas unos minutos lo verás. A pesar de que a tan solo unos metros se encuentra el módulo policial, piden reforzar la presencia de los funcionarios, ya que denuncian que el irrespeto a las leyes ha ido incrementándose sin importar lo transitada que es esta avenida y las consecuencias que podrían originarse debido a la imprudencia. Mauricio Cruz, Televen. Dueños de locales en el Mercado Libre del municipio Girardot, en Aragua, tienen más de 4 años esperando una solución para el problema de las aguas hervidas. Según los vendedores, el origen de esta problemática es debido al desbordamiento de las cloacas en el urbanismo cercano al mercado. Asimismo, el colapso es tan amplio que incluso las aguas hervidas logran pasar justo frente a varios establecimientos comerciales. Una de las quejas que tenemos aquí con bastante tiempo son las aguas negras, un problema que no nos quieren solucionar como debe de ser, porque son aguas negras ahí. La gente se queja mucho y no vienen a comprar el producto como tal, ya en vista de que nosotros trabajamos es comer comida. Y eso es contraproducente para nosotros porque aguas negras, pescado, por lo menos en mi caso, oye, es bastante difícil, afectó bastante, por lo menos esta temporada de Semana Santa. A su vez, subrayaron que ese importante mercado para la entidad se ha visto duramente afectado por la insalubridad que esto genera y por los problemas que les ha ocasionado en salud al estar tan cerca de estos olores todos los días. Yo tengo año y medio con una tosecita que no se me quita, producto al olor, ¿verdad?, de esas aguas. Además, destacaron las condiciones en las que se encuentran los baños que están actualmente inutilizables y en su lugar se ha convertido en un espacio para la proliferación de gérmenes. Además, los dueños de locales extendieron su preocupación al ver la demolición de varios establecimientos que se encuentran en el Mercado Libre. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a que se aboquen a la problemática que aquí se encuentra. Esta es la información que manejamos hasta los momentos desde el estado de Aragua. Edgardo Navas, Televen. Y el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Barquisimeto, Nelson Torcate, exhortó a transportistas a respetar el precio del pasaje estipulado en la Gaceta Oficial. Señaló que la tarifa urbana es de 13 bolívares, mientras que las rutas largas, que son hacia el norte de Barquisimeto y el municipio palavecino, quedaron fijadas en 16 y 18 bolívares respectivamente. Nuestra posición es que se debe cumplir la Gaceta hasta tanto haya una decisión diferente. Y a partir de esta rueda de prensa exhortamos a los gremios, a los presidentes de ruta, a los transportistas y sobre todo a los colectores a ajustarse a la tarifa establecida. El representante del sector transporte en Barquisimeto manifestó que evalúan también una propuesta del sindicato automotor en el que estipulan cobrar una tarifa fija de lunes a domingo en el pasaje urbano en 15 bolívares a los usuarios, ya que algunos han mostrado molestias porque en ocasiones a ellos se les dificulta darles el vuelto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La Gobernación del Estado Cojedes entregó 40 motocicletas a través del Fondo de la Esperanza, que serán utilizados por mototaxistas como medio de transporte público. El acto se realizó en la Plaza Bolívar de Tinaquillo, donde además de las motocicletas fueron entregados electrodomésticos y ayudas técnicas a los motorizados. Esto como parte del plan de atención integral al transportista popular. En el día de hoy se van a rifar las primeras 40 motos, es decir, el 40% de los miembros de ese Fondo de la Esperanza para el Transporte Popular. Ellos están cotizando, están pagando $42 por mes cada mototaxista. En un mes lo cotizan ellos y el mes siguiente lo cotiza el gobierno del estado. El mototaxista ya va a tener como recursos económicos no solo para sustentar a su familia, sino también por supuesto para mantener su vehículo y así participar
en la economía de este municipio. Vale destacar que los mototaxistas adscritos a este fondo se han beneficiado con repuestos y accesorios para sus vehículos, así como con atenciones médicas y sociales. Esto con el fin de contribuir con las mejoras en el servicio de transporte en la entidad. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. Y en San Juan de los Morros, estado Guárico, fue inaugurada la nueva sala del Comando Regional del 1x10 del Buen Gobierno. En estas instalaciones trabajarán 19 operadores, quienes atenderán a las más de 1.700 comunidades de toda esta entidad. Además, cuentan con depósito para la recepción y posterior entrega de ayudas técnicas. Es un método que nos conecta directo con el pueblo. Es un método que, además de las prioridades, de las necesidades que tiene nuestro pueblo, lo atendemos. Cada uno de despliegue ha entregado a más de 3.500 ayudas. Se suman a estas 2.600 y ya sobrepasamos las 6.000 ayudas técnicas. Y fíjense que dentro del ítem de las ayudas técnicas, las que más se repite las sillas de ruedas, más de 700 sillas de ruedas, más de 600 tensiómetros, 500 bastones, nebulizadores llega a los 400. Esto es lo que se ha entregado. Desde el estado Guárico, Gianmirko Laberardino, Televen. A más de 21 años de prisión fue condenado el mayor general venezolano Cliver Alcalá Cordones por los delitos de tráfico de armas y de drogas a Estados Unidos. El juez del distrito estadounidense Alvin Hellerstein dictó la sentencia en una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan. El general de 62 años ha estado detenido en Nueva York desde su extradición de Colombia en el año 2020. Bomberos de Maracaibo investigan las causas del siniestro que hirió a 6 personas en un centro de coordinación policial en el estado Zulia. La explosión se sintió entrada la noche del pasado fin de semana. Los bomberos de la ciudad fueron los primeros en el sitio y luego de controlar la situación esperaron hasta el día siguiente para iniciar las averiguaciones. De los 6 lesionados, 3 están muy graves de salud. Todas las revisiones y las inspecciones para poder determinar cuál es el incidente y cómo ocurrió están en este momento de las 8 de la mañana, deberían estar desplegados allí para poderlo hacer. No se podía hacer anoche porque era de noche y estaba muy oscuro para poder hacer una investigación exhaustiva de lo que está pasando allí. El antiguo comando de los patrulleros está ubicado en el sector Cuatricentenario en el oeste de Maracaibo. Hay 3 comandos policiales distintos en toda la estructura. Por esta razón, ninguna hipótesis se descarta. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Representantes políticos de la plataforma unitaria en el municipio Piar del estado Bolívar invitaron a los ciudadanos a votar en la elección presidencial del próximo mes de julio. Ángel Pécora, secretario general de la plataforma unitaria en el referido municipio, aseguró que la ruta electoral es el único camino para expresar la voluntad de la mayoría y así evitar conflictos entre venezolanos. Asimismo, indicó que es necesario conectar con las necesidades de los ciudadanos, sobre todo con aquellos que viven en zonas vulnerables. En el mismo sentido, Eduardo Saraza, secretario de Acción Democrática en la localidad piarense, dijo que son al menos 17 movimientos políticos que apuestan a una línea de acción inteligente que rechaza de manera contundente la abstención. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Este fin de semana se realizó el Encuentro Nacional de Directores de Jóvenes del Barrio con el objetivo de crear la agenda concreta de acción para el país. En la reunión también planificaron las acciones a ejecutar para incentivar a los jóvenes a que participen y voten en la próxima Consulta Popular Nacional 2024 de proyectos comunales. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 5 personas fueron asesinadas en ataque armado al suroeste de Colombia. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde 5 personas fueron asesinadas y otras 4 resultaron heridas en un ataque perpetrado en el departamento del Valle del Cauca. La policía detalló que 4 atacantes ingresaron en un establecimiento comercial y dispararon contra los clientes. En el lugar de los hechos operan disidentes de las FARC y bandas delincuenciales que luchan por los territorios sobre el control de estupefacientes. La gobernación ofreció una recompensa de aproximadamente $5.000 por información que permita la captura de los responsables.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que su país está dispuesto a restablecer las relaciones con México siempre que se respete la soberanía de su territorio. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana afirmó que el conflicto diplomático se debe resolver mediante el diálogo. Esto tras asegurar que México incurrió en reiterados incumplimientos e interfirió en los asuntos internos de la nación tras conceder asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tildó de autoritario el asalto de las fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, considerando también que el expresidente Jorge Glass no puede ser catalogado como un delincuente. El mandatario mexicano aseguró que las acciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa se deben a una combinación de inexperiencia, mala asesoría, confrontación interna y búsqueda de apoyo interno por parte de su gobierno. Y México celebrará el próximo 2 de junio elecciones generales, pero hasta ahora el proceso ha sido catalogado como el más violento en la historia de la nación norteamericana. El gobierno reconoce el asesinato de al menos 15 candidatos, aunque las ONG hablan de más de 20. En México, 19.000 cargos serán sometidos a votación. Lo que debería ser una fiesta ciudadana está empañada por la violencia, presuntamente dirigida por el crimen organizado. Y es que los carteles tratan de mantener el control de zonas como Guanajuato. Según las estadísticas, en los últimos 3 meses, la violencia se ha incrementado 150%. Veracruz, Michoacán y Guerrero, las localidades más peligrosas. En estadísticas generales, desde 2006 a la fecha, se contabilizan 450.000 homicidios y 100.000 desaparecidos, mientras que en el caso de la violencia política, las ONG hablan del asesinato de 28 candidatos en este proceso electoral, aunque el gobierno solo reconoce la muerte de 15. Gisela Gaitán, aspirante a la alcaldía de Celaya en el centro de México, la última víctima. Mientras el gobierno central y los regionales se responsabilizan mutuamente por la crisis de seguridad, se ofrecerá protección a 86 candidatos y la cifra podría aumentar. Pero los políticos no son los únicos en la mira. La semana pasada, la influencer Vilcar Pulido fue asesinada junto a su pareja cuando salía de un gimnasio en Puebla. A la fecha, ninguna banda delictiva se ha atribuido el crimen, pero en el suelo quedaron esparcidos 20 casquillos de balas. Esta violencia también genera otra de respuesta. Hace 4 días en Puebla fueron hallados dentro de un carro los cuerpos de 5 personas decapitadas, acusadas de pertenecer al narcotráfico. Se espera que en los próximos días las autoridades refuercen los sistemas de seguridad para tratar de mantener a raya la criminalidad. Mardoley Prim, Televen. Pero hoy martes el Real Madrid y el Manchester City se medirán en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu de España. A nadie se le escapa que son los dos grandes favoritos para elevar el trofeo en el cielo de Londres el próximo 1 de junio. De esa forma arranca en Madrid la batalla de esta temporada entre los dos grandes directores técnicos, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Con una participación de alrededor de 500 deportistas con discapacidad de 11 municipios del estado Anzoátegui, se realizan los Juegos Paraestadales 2024, un evento que marca un hito en la historia del deporte de Venezuela. La justa deportiva impulsa la necesidad de visibilizar a este sector de la población para avanzar en los principios de inclusión. Por supuesto, también estimular, en este caso, a paraatletas que, a pesar de que no tienen la connotación pública que tiene, por supuesto, el deporte regular, hacen un esfuerzo enorme contra muchas adversidades, contra muchas limitaciones. Bueno, son el testimonio de que cuando hay voluntad, cuando hay amor, cuando hay esfuerzo sostenido, se pueden lograr cosas. Los atletas se medirán en 9 disciplinas, como para taekwondo, para karate, para atletismo, para acuatlón, baloncesto 5x5 en silla de ruedas,
baloncesto 3x3 intelectual, para rowing, fútbol sala intelectual y para dominó. Otro logro más para el sector de personas con discapacidad, que han sido en revolución visibilizados, reivindicados, donde se han generado condiciones cada día desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista de lo concreto, para que con igualdad podamos nosotros seguir desarrollando nuestra política bolivariana de inclusión. El evento cuenta con el aval del Comité Paralímpico Venezolano, que busca impulsar la práctica deportiva entre personas con discapacidad en el país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Carliana Arrietzi, diputada a la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Bueno, conversaremos con Carliana Arrietzi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Hay varios temas, Carliana. Hay uno que como iniciativa ella ha tomado, es un proyecto que ha tenido en sus manos y ha trabajado, que tiene que ver con la protección de animales. De esto vamos a hablar, por supuesto. Pero no hay que desaprovechar la ocasión, Carliana, para hablar un poquito del horizonte político electoral. Ustedes han tomado una decisión como partido, apoyan a Antonio Ecarri, así como otras organizaciones políticas. Te pregunto en principio, ¿qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron las razones fundamentales? En fin, luego entramos en otros detalles, por supuesto. Claro que sí, Carlos. Buen día a toda Venezuela. Nosotros, como Cambiemos Movimiento Ciudadano, llevamos alrededor de 2 años proponiéndole al país y indicándole al país que teníamos que transitar por una ruta distinta, una ruta diferente, que nos brindara esperanza, que nos pudiese brindar algún tipo de optimismo en relación a todo lo que vive Venezuela, junto con Avanzada Progresista, junto con el movimiento El Lápiz, con el movimiento Mi Unidad y ahora el movimiento ecológico. Bueno, hemos decidido apoyar al candidato Antonio Ecarri a la presidencia de la República, porque bueno, uno no representa un nombre, Carlos, representa una propuesta de país, una propuesta de gobernabilidad. Yo creo que los jóvenes necesitamos una esperanza y de conocer a los políticos de una forma diferente. Yo creo que Antonio Ecarri representa esto. Nosotros habíamos venido transitando la ruta de un outsider o un insider que pudiese surgir de la dinámica política y del devenir político, pero que no represente un conflicto. Para nosotros era importantísimo que ese rostro que nosotros íbamos a presentarle al país no podía seguir siendo un rostro del conflicto y un rostro de la política tradicional que tanto daño le ha hecho a este país. Ahora, fíjate, ¿esta es una candidatura irreversible? ¿Es un apoyo irreversible o no hay posibilidades de que ustedes, dentro de lo que se denomina la Alianza Democrática, que es la representación de la otra oposición en la Asamblea Nacional, pueda conversar y a lo mejor establecer un candidato que fuese unitario? Yo creo que las aspiraciones de cada quien son bastante válidas, son necesarias además para el fortalecimiento democrático, pero Cambiemos Movimiento Ciudadano tiene una posición bastante clara porque, como te decía, no es un nombre, es un proyecto, es una alternativa de gobernabilidad que nosotros queremos presentarle a Venezuela y que en conjunto yo creo que podemos salir adelante. Yo creo que los respaldos y los apoyos que nosotros podamos tener en esta candidatura son bien recibidos, son bienvenidos, pero nuestra posición es bastante clara. Tenemos nuestro candidato, lo apoyamos, lo respaldaremos y estaremos con él acompañándolo en todo el país para que lleve a cada familia venezolana su mensaje de cambio, de esperanza y por supuesto de un fortalecimiento democrático que en Venezuela nos hace falta. En cada recorrido, Carlos, sí. La verdad es que el venezolano está un poco desesperanzado por toda la crisis que tiene que vivir y yo creo que nosotros podríamos, como juventud principalmente, empezar a respaldar todo este cambio. Ahora fíjate, cuando tú tomas las investigaciones de opinión pública, las encuestas, la mayoría apunta a que se quiere, aquellos que sienten que son de oposición, un candidato unitario. No parece ser. Se corre el riesgo de una dispersión de votos con la dispersión de candidatos. ¿Ustedes cómo aprecian eso? Porque de verdad, ya que están en el contacto de calle, en los recorridos, aprecian frustración, desesperanza, en fin, y encima va una diversidad de candidatos
Eso parecería abrirle claramente un triunfo al candidato del gobierno. Sí, el problema principalmente con eso, Carlos, yo te diría es que no son nombres al servicio del país. Son nombres que están simplemente al servicio de un interés personal. Y nosotros como organización política, con una dirección política comprometida, además, con el debate y con las causas que nos hacen soñar con un mejor país, yo creo que nosotros vamos a seguir impulsando esta candidatura y de alguna manera se nos van a seguir nosotros sumando los apoyos necesarios para conquistar una mayoría electoral que va a ser posible este 28 de julio. El descontento es absoluto, el descontento en el interior del país. Yo lo dije en este espacio hace algunos meses, los políticos tenemos que reconocer Venezuela, recorrer la profundidad, y cuando tú te vas a la Venezuela profunda, a Mesacabaca, en Portuguesa, un sector de Guanar, Estado Portuguesa, te das cuenta que la gente necesita una esperanza, necesita una opción de cambio que no se ve representada en la clase política tradicional. Ustedes más bien preferirían que otros se sumen a la candidatura de Carri antes que ustedes sumarse. Bienvenidos todos los apoyos, en eso consiste la política, en sumar. Ahora, en ese sentido, bueno, del sector de la Alianza Democrática, entonces, escuchándote a ti, veo que estarán ustedes por su lado, Luis Eduardo Martínez por su lado, Javier Bertucci por su lado, bueno, y otros tantos, ¿no? Por eso te hablaba de la dispersión del voto. Por eso es que la política en este país, como te lo decía, a nadie le aburre. Nosotros somos muy dinámicos, soy cambiantes, aún queda tiempo, aún todavía falta un proceso de sustituciones. Sí, hasta el 20 de abril. ¿no? ¿Cómo no pudiésemos llegar a un acuerdo con otros sectores? Y bueno, todas las conversaciones además siempre estarán a disposición para la mejora del país. Vamos a ver del otro lado, es decir, de la otra oposición también, porque ustedes no pueden ser ajenos que esa otra oposición también tiene un público, tiene un sector Pero importante. no son dueños del oposicionómetro, eso hay que resaltarlo. Tiene un público o un sector de la sociedad que puede identificarse con ellos y con esos partidos. ¿Cómo ven la situación que está ocurriendo allí? Mira, ahí los egos, yo creo que es la primera traba que tiene ese sector de la oposición, el extremismo. Es un sector que no se puede entender con el otro, que no quiere reconocer al otro y que insiste en agudizar un conflicto que este país ya no necesita, un conflicto que ya no existe. Este país, gracias a los acuerdos del 16 de septiembre de 2019, empieza a tener una estabilidad política y ahora nosotros lo que necesitamos es una causa, una ruta que nos ayude a enrumbar este país. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carliana. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Continuamos con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Ahora, bueno, vemos en términos generales que hay una especie de distracción de muchas cosas en el seno de la oposición venezolana. Te decía antes, esto puede llevar a abrirle caminos y abrirle caminos de victoria al gobierno. ¿Ustedes no lo piensan así? Yo creo que no. Mira, la gente, Carlos, está cansada. Son 24 años de desesperanza. Son 24, 25 años. Mi edad, de toda mi vida he vivido bajo el gobierno del chavismo y de alguna forma el venezolano ya está cansado de tanta ineficiencia y de tanta ineptitud de parte del gobierno nacional. Un gobierno que no puede comprometerse o que no está ni en la capacidad de resolver los temas prioritarios para la nación, los temas del servicio eléctrico, los temas del servicio de agua potable, un gobierno que no está en la capacidad de resolver la infraestructura mínima del país y la gente se da cuenta de esto. La gente ya sabe cuál es su opción, la gente este 28 de julio va a salir a votar masivamente. Es un error creer y el llamado, por supuesto, a todos los actores. ¿Tú no crees que vaya a haber una particular o significativa abstención? No lo creo, porque la gente se cansó. La gente ya entendió que este país, la transición va a ser democrática. Yo soy una diputada de oposición que cree firmemente en el diálogo, en la negociación y que este país va a transitar democráticamente a un cambio de gobierno. Y nosotros nos estamos preparando para este 28 de julio tener esa transición en paz junto a Antonio Carri. Bueno, todavía quedan unas cuantas semanas en ese sentido. Mira, vamos a hablar del tema que tú has tomado como bandera, este proyecto de ley que me dijiste que ya había sido aprobado en primera discusión, que es una ley de protección a los animales. ¿De qué se trata todo esto? Sí, Carlos, cuando la gente me pregunta y me dice que por qué es tan importante el maltrato animal, yo diría que es que el maltrato animal está directamente relacionado con la violencia humana, con la violencia social. Nosotros en 3 oportunidades, desde Cambiemos Movimiento Ciudadano y como representantes de la bancada democrática en el seno del Parlamento Nacional, habíamos impulsado una iniciativa legislativa o algunos tipos de iniciativas legislativas que pudiesen acompañar y darle seguridad jurídica a los animales. En Venezuela, quien maltrate a un animal tiene una pena de 8 a 45 días
de prisión, que normalmente no se cumple, que normalmente no se lleva a cabo. Entonces es necesario, vemos incluso como el fiscal general ha tomado tenido... unas iniciativas allí, ¿no? A nivel Ha del Ministerio tomado, Público. pero tiene una traba y es la legislación vigente. Entonces nosotros como diputados de la oposición democrática nos manifestamos en contra de todo este tipo de atropellos que además han sido visibles a través de las redes sociales y de los medios de comunicación 2.0 y hemos tomado la iniciativa. Desde el año 2015 al año 2022 se han reportado aproximadamente 15.000 casos de maltrato animal y muchos diremos, bueno, esto no significa tanto. De los que se conocen, digamos, reportados, de los ¿no? que Debe se conocen, ser mucho más, seguramente. deben ser mucho más, no lo sabemos. Entonces empezamos con esta iniciativa que gracias a Dios ya fue aprobada en primera discusión por unanimidad. Hemos tenido un trabajo engranado en conjunto con la bancada mayoritaria, con la bancada del gobierno y bueno, ha sido un proceso de consulta arduo. La consulta pública termina en alrededor de una semana. Nosotros trataremos de seguirle consultando y de seguir conectando con la sociedad venezolana. ¿Quién no tiene a una mascota, a un animalito, lo que antes denominábamos mascota, a un animal de compañía en su casa? La familia venezolana además se ha engranado y ha dejado las diferencias ideológicas a un lado. Carlos, esto es muy importante resaltar porque ha sido un punto que nos ha unido, que nos llama independientemente del chavista, del opositor. ¿Qué es lo que más se destaca, aparte de la penalización que lo puedes mencionar, qué más se destaca dentro de la ley? Con respecto a la penalización todavía está en construcción, por eso es lo imprescindible y lo importante de participar en estas consultas públicas, porque no es una opinión de Carliana, no es una opinión del fiscal general, no es una opinión de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es una opinión en conjunto que tiene que ser trabajada y que los especialistas ahí puedan derivar y definir las penalidades correspondientes. Nosotros en la ley tenemos pensado crear un sistema, un registro nacional del sistema de animales de compañía. También estará la definición de los animales comunitarios, de los animales de calle, de los animales domésticos que muchas veces son relegados de la sociedad venezolana o se intenta relegar y desplazar de la sociedad venezolana y vemos como esta ley yo creo que como sociedad nos va a permitir impulsar todas estas dinámicas sociales que son necesarias. Ahí entra, por ejemplo, el tema del cuidado luego, por ejemplo, hay personas que se van un tiempo del país o que se van de vacaciones, las dejan. Quizá a veces al cuidado de alguien que las puede atender, pero a veces las dejan en ciertos sitios y ciertos lugares. En ciertas condiciones que son consideradas abandono. Nosotros definimos los tipos de abandono claramente y todo esto va a tener una penalidad o una sanción de acuerdo y que esté acorde con la proporcionalidad de cómo se actúe. ¿Cuáles son los animales? Uno se los imagina, claro, de compañía que son más maltratados, Carliana. Mira, yo creo que en relación a lo que hemos visto, a lo que hemos podido observar desde Brigadas Moradas de Protección Animal, que es la fundación que tenemos a cargo, sin duda alguna los caninos, porque tienen además diferentes tipos de delitos, desde la explotación sexual canina hasta la crueldad y el maltrato. Hasta la crueldad por maltrato. Es decir, hay una serie, un conjunto de cosas que como sociedad tenemos que echarle un ojo y los diputados, quienes nos demandan unas nuevas dinámicas, unas nuevas perspectivas, tenemos que estar al pendiente de eso, porque al final de cuentas impacta en la sociedad, impacta en el colectivo. Esto de la explotación sexual canina, explícale un poquito más, eso tiene que ver con la comercialización. Con la comercialización, la ley actual, para no irnos muy lejos, la ley actual de protección de fauna doméstica libre en cautiverio penaliza la venta de animales en vía pública, pero vemos cómo es derecho ineficaz, porque en Caracas, para no irnos muy lejos acá, vemos en la vía pública cómo se están vendiendo y comercializando y transando con animales, es decir, a un canino de determinada raza la ponen a parir para lucrarse económicamente, para lucrarse en efectivo eso. Es una práctica que en el siglo XXI no se puede tolerar. Bueno, que tenga suerte, que se apruebe, todo indica que será así. Así que bueno, ya en próxima oportunidad cuando vengas nuevamente hablaremos de este y de otros temas también, Carliana. Bueno, nos vamos a la pausa. Amigas y amigos televidentes, al regreso Arte y Espectáculos en lo Actual. Feliz día para todos, yo soy Maite García y les doy la bienvenida a Lo Actual, sección de arte y espectáculo del noticiero. Nos enteraremos de las noticias nacionales e internacionales en el mundo del entretenimiento que están en tendencia y por supuesto nos encanta su interacción a través de las redes sociales @Lo Actual Piso TV en Instagram y mi cuenta @Maite García G. Como es bien temprano, si usted tiene café en mano, pues vamos a comenzar con esas novedades del entretenimiento. Hoy les tengo que comentar que Carlos Baute estrenó su nueva canción titulada Muy Loco, al ritmo de la bachata y con invitados muy especiales. El cantante venezolano presentó recientemente su primer sencillo del 2024. Qué buen video, pues entonces presenta Carlos Baute para este 2024 y una canción dedicada al amor.
Ahora les contamos que Billie Eilish anuncia su tercer álbum de estudio. Desde hace unos días, la artista compartió con sus fans a través de Instagram señales de que pronto daría un anuncio de su nuevo trabajo discográfico. En la publicación que realizó la cantante en Instagram, destacó que nuevamente trabajó con su hermano Phineas en la realización del álbum. La famosa dijo que ella y su hermano están emocionados por este nuevo disco y ya desea que sus fans lo escuchen. Billie Eilish adelantó que su tercer álbum de estudio saldrá a la venta y estará disponible en todas las plataformas de streaming el próximo 17 de mayo, sin adelantar cuántas canciones contendrá o el nombre de las mismas. Si hace poco Billie Eilish y su hermano Phineas se llevaron una premiación en los Grammy, estamos seguras que en esta oportunidad también van a tener ese reconocimiento internacional, no solo en los Grammy, sino también en los Oscars, como con la canción de Barbie. Avanzamos con más y es que Sacha Baron Cohen e Isla Fisher se divorciaron tras 13 años de matrimonio. Los actores anunciaron su divorcio tras un poco más de 13 años de matrimonio y pidieron que se respete la privacidad de su familia en estos momentos. El intérprete británico de 52 años de edad, conocido por films como Borat de 2005, y la actriz australiana de 48 y protagonista de cintas como Bachelorette de 2012, se casaron en 2010 y tienen 3 hijos. Después de un largo partido de tenis que ha durado unos 20 años, finalmente colgamos nuestras raquetas. Así dijeron ambos en sus respectivas cuentas de Instagram, junto a una foto de los dos vestidos de tenistas. Por otro lado, los dos intérpretes subrayaron que siempre han dado prioridad a su privacidad, que conservan su entrega y amor hacia sus hijos y que quieren que se respete su intimidad en esta nueva etapa. Y no solo tenemos esa noticia de separación, sino que Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes concluyeron su divorcio. La pareja que anunció su separación en julio de 2023 concluyó ahora sí oficialmente su proceso de divorcio, revelando los detalles de la división de sus bienes. Según los documentos presentados ante el tribunal, Vergara y Manganiello presentaron y respetaron un acuerdo prenupcial que facilitó la separación de sus activos. El actor se ha retirado del matrimonio con sus cosas personales, incluyendo ropa y joyas, así como todas sus ganancias desde la fecha de su separación oficial. Por su parte, ella también conserva sus efectos personales y sus ganancias desde el verano pasado. Se destaca que durante su unión la pareja no compartió propiedades ni bienes comunitarios, lo que simplificó el proceso. Suerte que pocos artistas tienen que el divorcio haya concluido de manera tranquila y sin ningún tipo de inconvenientes. Seguimos con Nicola Coughlan, quien pide una versión de Bridgerton sin escenas para adultos. El personaje que interpreta a la actriz irlandesa tendrá todo el protagonismo de la tercera temporada de la aclamada serie de Netflix, que se estrenará a mediados de 2024. Penelope Featherington y Colin Bridgerton, interpretados por Luke Newton, vivirán en pleno su romance en el próximo ciclo de la ficción. Tal como la misma actriz se lo reveló en distintas entrevistas, Penelope y Colin protagonizan escenas con contenido para adultos, así que ella le solicitó a Netflix hacer una versión alterna de esos momentos para abolir escenas fuertes. Está literalmente escrito en mi contrato, así aseguró la estrella de 37 años durante una entrevista. Se pudo conocer que Nicola procede de una familia irlandesa católica y no quiere que vean tan gráficamente las escenas. Recordemos que la tercera temporada de Bridgerton se dividirá en 2 partes. La primera se estrenará el próximo 16 de mayo y la segunda el 13 de junio. Una serie que ha acaparado todas las miradas y que por eso traemos la noticia a colación. Les daremos más información acerca del estreno de la misma y si incluye esas escenas o no. Así nosotros finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden seguir en sintonía de Televen. Ahí me pueden seguir como @MaiteGarcía-Hey. Los dejo con mis compañeros en el noticiero y ya me integro. Bueno, momento de culminar la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. En X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos. @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y la invitación es a descargar
descargar nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis, para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Bueno, mañana otra vez, muy temprano, siempre después del himno nacional, otra vez por ustedes en la primera emisión. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.